Saludos cordiales, ingeniero José Leo. Mi grupo está conformado por Brian Yauli, David Benavides, Denis Díaz, Itati Arequipa, Kevin Olotuña y mi persona, Josué López. El tema de la simulación que vamos a presentar a continuación es una fuente generadora de voltaje positivo y negativo de 12, 9, 5 voltios y una regulable de 0 a 15 voltios. Los materiales de la fuente son los siguientes: un generador de voltaje de 220 voltios, un transformador de 220 voltios a 24 voltios en corriente alterna, un puente de diodos, dos capacitores electrolíticos, seis capacitores cerámicos, regulador de voltaje a más 12 y menos 12 voltios en corriente continua, regulador de voltaje a más 9 y menos 9 voltios en corriente continua, regulador de voltaje de más 5 y menos 5 voltios en corriente continua. Los materiales para la fuente variable son el potenciómetro de 10 kiloohmios, resistencia de 220, dos capacitores electrolíticos de 470 microfaradios y, y un regulador de voltaje LM317T. Al nosotros tener una fuente de voltaje de corriente alterna, para transformarlo a corriente continua, vamos a ocupar un puente de diodos rectificadores, los mismos que nos entregarán una señal de media onda, eliminando así las ondas negativas del mismo. Por consiguiente, vamos a necesitar también dos capacitores. El electrolítico, que va a ser el cual almacena la energía para que no exista un retorno. Por ejemplo, si nosotros necesitamos llegar a los 12 voltios, este la va a almacenar hasta los 12 voltios, pero va a hacer que exista una caída de tensión hasta los 10. Por consiguiente, vamos a necesitar el capacitor cerámico, el cual va a limpiar estas caídas de tensión, eliminando así pues los 2 voltios que se van a perder al momento de pasar por los diodos rectificadores. Si bien es cierto, nosotros disponemos de corriente alterna, pero también tenemos que tener claro que muchos artefactos en nuestros hogares van a funcionar con corriente continua, como por ejemplo un cargador de teléfono que funciona a 5 voltios, un cargador de una laptop que es a 12 voltios y pues en ocasiones también cargadores de baterías portátiles, de cargadores portátiles que van a funcionar a 9 voltios. Tenemos también la fuente variable de voltaje. Esta, como podemos ver, nos proporciona un voltaje de desde 1.25 hasta 14.7 o 14.8 voltios, que esto nos puede servir para cuando deseemos una fuente variable, ya sea para cualquier uso que le queramos dar. Algunas de las recomendaciones que podemos obtener en esta simulación es que tenemos que tomar en cuenta que los reguladores de voltaje deben ser del código adecuado para que los voltajes que deseemos obtener sean correctos. También tenemos que tener en cuenta las diferencias entre un condensador cerámico y un electrolítico.